El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es miércoles 9 de marzo del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos a Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/L Herrero, facebook.com/L Herrero, Instagram L Herrero, y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast y ya lo puedes escuchar de nuevo en Apple Podcast. Resolvimos el problema que teníamos hoy, así que ya oficialmente pueden de nuevo buscar en Apple Podcast, Spotify Podcast o en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 14 de la guerra en Ucrania. Les cuento qué ha pasado. Converso con el secretario de Hacienda, honorable Francisco Párez, sobre el proceso de planillas, el crédito por trabajo, cómo van los ingresos del gobierno y el primer mes del nuevo Suri. Y en el panel Sangre Nueva con los representantes Mariana Nogales y Orlando Aponte conversamos sobre la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, la reforma laboral, su futuro y el nombramiento de Enrique Volkers. Y bueno, antes de comenzar, como llevamos haciendo toda esta semana, estaremos haciendo todo este mes, les recuerdo que Ciencia PR está todo el mes de marzo recaudando fondos para su programa Semillas de Triunfo, que busca impactar a niñas y jóvenes en todo Puerto Rico y llevarlas a una carrera en la ciencia. Para donar, visita sembrandosemillaspr.org, sembrandosemillaspr.org. La meta de donativos para este mes de marzo es de $6,000, así que haz tu aportación ahora, sembrandosemillaspr.org. A esta hora se han levantado $1,035 en donativos, nos quedan 22 días para alcanzar la meta y yo sé que esta audiencia no me va a hacer quedar mal. Y bueno, en noticias canónicas, mucho duro el obispo de la diócesis de Arecibo, Monseñor Daniel Fernández Torres, que hoy en una carta bastante, como dicen los abogados, self-serving, se curó en salud al anunciar que fue despedido, removido de su puesto de obispo por el Vaticano y el Papa Francisco. Este obispo de Arecibo no solo es que ha sido muy vocal, sino que ha sido básicamente la cabeza de playa del movimiento conservador reaccionario puertorriqueño de los últimos años. Ha sido el obispo de Arecibo el único miembro de la jerarquía de la Iglesia Católica en Puerto Rico que le ha dado acceso, espacio y legitimidad a los movimientos más reaccionarios del país, ya sea con temas en contra de las comunidades LGBT, con temas en contra de el tema de las vacunas, con temas en contra de la educación con perspectiva de género, siempre que hay una coalición religiosa en contra de los derechos de las minorías, en contra de los derechos de los grupos oprimidos. Católico Token, el que le daba allí legitimidad y decía los católicos en Puerto Rico también están en contra de estas cosas, era este obispo Daniel Fernández Torres. Además hubo seriosísimos señalamientos en cuanto a casos de pedofilia, no solo en su diócesis, sino en cuanto al nuncio que fue removido de la iglesia por cometer actos de pedofilia en Puerto Rico. Y pues aunque no se logró probar nada en ese momento, estuvo involucrado el obispo y hoy pues viene con el Yoripari de que lo están sacando como persecución. Y mira, yo no soy creyente,
me crié católico, obviamente, como la mayoría de los puertorriqueños, y me bauticé, y hice la primera comunión, hasta me confirmé y me casé, ¿verdad? Por la iglesia católica, pero yo no soy creyente, no practico ninguna religión. No me considero católico, más allá de culturalmente criado como católico. Pero este Yoripari del arzobispo, bueno, pues pasó lo que tenía que pasar. La iglesia es jerárquica, la iglesia es la corporación de Dios, y como toda corporación tiene un jefe, y ese jefe es el Papa Francisco, y el Papa Francisco establece las políticas públicas de la iglesia. Y si usted quiere mantener siendo como él mismo se autodenomina, un sucesor de los apóstoles, pues el apóstol mayor, el sucesor de San Pedro, es el que dicta la política pública canónica de la iglesia. Y pues usando palabras puertorriqueñas, a llorar para maternidad, obispo Fernández Torres. O como se dice en inglés, play stupid games, win stupid prizes. Él estuvo retando a la jerarquía de la iglesia, y hoy pues la jerarquía de la iglesia le dijo, pues gracias por participar. Y honestamente tengo que decirles que para Puerto Rico son excelentes noticias, porque aunque yo no sea creyente, entiendo y estoy claro de la importancia que tiene la Iglesia Católica en nuestra sociedad. Y bueno, que haya un obispo que se preste para llevar los peores mensajes, los mensajes más retrógrados, y que incluso vaya en contra de la política científica de la iglesia en cuanto al tema de las vacunas, pues le hace daño a Puerto Rico. Así que le deseamos lo mejor, y que haga lo que siempre ha querido hacer, que aspire, que corra para político, que entre al Proyecto de Dignidad y que sea candidato, y nos veamos en la arena política y entonces hablamos. Pero esconderse detrás del manto religioso para llevar una agencia de odio, una agenda de odio, pues lo trajo hasta aquí. Así que hasta luego, obispo Fernández Torres, no lo extrañaremos. Y cambiando rápidamente de deporte, hoy una sorpresa en el BCN, el que era el coach hasta ayer de los Cangrejeros de Santurce, Larry Ayuso, ahora será el coach de los Piratas de Quebradilla. No sabemos qué pasó ahí, presumo que fue por dinero, pero pues le deseamos lo mejor al área Ayuso. Se salvaron los Piratas. Yo creo que el área es tremendo coach, sobre todo en lo que se llama un players coach, que se esmera por mantener la química en el banco y en y en las prácticas, y que haya buena fórmula y buena química entre el equipo. En Santurce, Iván Ríos, que había sido nombrado coach asistente, ahora se convertirá en el coach en propiedad. Bueno, vamos al día 14 de la guerra tras la invasión de Putin a Ucrania. Como siempre, dividimos los temas en tres: frente militar, frente económico y en el frente diplomático. La situación en el campo de guerra es similar a la de ayer y de los últimos días. El ejército ruso está básicamente paralizado, está ocupando más o menos las mismas posiciones que lleva ocupando en los últimos días. Hay señales, según el Instituto para el Estudio de la Guerra, de que se está reorganizando específicamente en las zonas cercanas a la capital Kiev. También dice el Instituto para el Estudio de la Guerra que se han visto en las tropas rusas en el frente unidades chechenas y unidades mercenarias, específicamente del Wagner Group, apoyando a las tropas regulares rusas. Lo que nos dice, según el Instituto de la Guerra, de que el ejército ruso todavía no tiene el poder de guerra, el fighting power necesario para tomar a la capital, y que necesita refuerzo de unidades irregulares o unidades mercenarias. Dice este grupo, el Instituto para el Estudio de la Guerra, que todo apunta a que el ejército ruso comenzará una nueva ofensiva contra la capital en las próximas 48 a 72 horas. Es interesante porque los medios, específicamente el Kyiv Independent, que es un periódico digital en inglés ucraniano, hoy está reportando que hay un descenso notable entre encuentros del ejército ruso con el ejército ucraniano, que parecería que las tropas rusas no están buscando apuntar su ofensiva a las tropas ucranianas, sino que están moviendo su ofensiva a ataques indiscriminados a ciudades y zonas civiles. Mientras esto ocurre, también informa el Instituto para el Estudio de la Guerra que el ejército ucraniano sigue teniendo éxito en atacar a las líneas de suministros y logísticas rusas, causando múltiples bajas en cuanto a ese asunto. Al sur del país, los rusos parece que están ignorando la ciudad de Mykolaiv, que era la ciudad que está en camino a tomar Odessa desde el sur, desde la Crimea. No la han podido tomar hasta ahora, y las tropas se mueven más al norte para tratar de cruzar el río Bog más cerca de una
planta nuclear que está también en esa zona, y desde entonces atacar la ciudad de Odessa desde el norte. Odessa es el puerto más importante del Mar Negro, una ciudad histórica que hasta la fecha, excepto por algunos bombardeos y algunos ataques desde el mar, no ha sido ni atacada ni invadida, pero pues desde el principio se espera acción allí. En el este, en el mar de Azov, la ciudad de Marisol sigue, Mariupol, discúlpenme, siguen bajo asedio. Ya son 2 semanas de asedio. Y hoy, según fuerzas ucranianas, el ejército ruso atacó con artillería un hospital y destruyó específicamente el departamento de maternidad de dicho hospital. En Mariupol, aunque hay 200.000 ciudadanos atrapados en la ciudad, que está completamente bloqueada por el ejército ruso, tanto por mar como por tierra, y otra vez se volvió a hacer un plan para evacuar, para crear un corredor humanitario de la ciudad, pero no se logró. En Mariupol, el ejército ruso no permitió salir a nadie, no permitió salir absolutamente a nadie, y las únicas veces que se han abierto unos corredores, el propio ejército ruso ataca a esos corredores humanitarios y no se puede llevar a cabo la evacuación. Entonces, también hoy se dio a conocer que Chernobyl, la planta que fue, ¿verdad? Pues sí, fue el desastre nuclear más grande en la historia, hace ya muchas décadas, perdió contacto eléctrico, se quedó sin electricidad en la zona de la planta de Chernobyl, y la Agencia Internacional Atómica, que es una agencia que regula y vela por el estado de esa planta y de otras plantas atómicas alrededor del planeta, dijo que no tienen contacto con la planta. Pero importante para bajar todo el mundo la tensión y no quedarnos en temas que ¿verdad? No inflamar la tensión ni ser alarmista. Dijo la propia Agencia Internacional Atómica que aunque se haya quedado sin electricidad el área de Chernobyl, no es necesario que Chernobyl tenga electricidad para que las medidas de contención que llevan allí ya décadas, específicamente el agua que se utiliza para mantener frío lo que eran los reactores nucleares, y el espacio del sarcófago gigantesco en concreto que se le construyó por encima, nada de eso necesita de electricidad para funcionar. O sea que por lo menos a esta hora que yo les estoy hablando, 5 y 8 de la tarde, hora de Puerto Rico, no hay peligro nuclear o peligro de contaminación desde Chernobyl. Veremos obviamente cómo eso se desarrolla. Hoy hay un nuevo intento, desde ayer realmente, pero es el nuevo blitz de relaciones públicas del ejército y el gobierno ruso, que algunas personas aquí en Puerto Rico lo repiten como si fuera la realidad, y es que ahora, de momento, de la nada, ahora la justificación para la invasión ilegal de Putin, hoy, 14 días después, es que ahora hay armas biológicas en Ucrania y que ellos entraron a Ucrania a buscar estas armas biológicas. Miren, esto es clásica propaganda del Kremlin. Hicieron lo mismo en Siria. Ellos justificaron la invasión siria y la destrucción de la ciudad de Siria con bombas y equipos rusos, porque supuestamente los rebeldes en Siria tenían armas biológicas para atacar a la población civil de ese país. Y de hecho fue el gobierno sirio, el gobierno del dictador al-Bashar, el que utilizó armas químicas contra su pueblo con el apoyo del ejército ruso. Y me parece interesante que de momento, de la nada, sin evidencia alguna, ahora surja esta nueva teoría de que hay armas biológicas en Ucrania, pero la razón original para la invasión no era que había un gobierno nazi en Ucrania, no era que había que proteger a las repúblicas estas en el este, a Donbass y a la región, etcétera, que supuestamente estaban siendo víctimas de un genocidio. Por esa no era la razón. Ahora es que son las armas biológicas. Y honestamente, si hubiera un ataque biológico en Ucrania, que Dios no lo quiera, pensar que fue el pueblo ucraniano el que lo hizo, bueno, pues, o sea, vamos. Es un poco patético, ¿no? La jugada pública que está haciendo el gobierno ruso para justificar lo injustificable, y más patéticos son las personas que le hacen eco y se lo creen como si esto fuera la realidad. Bueno, veremos. Mientras esto ocurre hoy, el ministro de Defensa ruso contradijo públicamente a el presidente Vladimir Putin al
admitir que gran parte del ejército invasor ruso no está compuesto por soldados voluntarios profesionales, sino que está compuesto por muchachos que fueron conscriptos a la guerra, lo que, ¿verdad? A través de un draft de la selección obligatoria del ejército. Putin había dicho, tanto a la prensa internacional como a su propio pueblo en los mensajes que él da al país a través de los medios rusos, de que no se estaban enviando conscriptos al frente de batalla, que se estaban usando tropas profesionales y voluntarias para atacar en suelo ucraniano. Pues eso hoy fue desmentido por su propio ministro de Defensa. También el ministro de Defensa admitió que han sufrido múltiples pérdidas y más más bajas de lo que se pensaba en la ofensiva. En cuanto al frente económico, siguen complicadas las situaciones dentro de Rusia. Hoy el Banco Central ruso limitó una vez más la salida de capital de divisa extranjera. Si usted es un ciudadano ruso con dinero en el banco, solamente puede sacar $10,000 en monedas extranjeras. El resto lo tiene que sacar en rublo. Y interesantemente, hoy el precio del petróleo, tanto del West Texas Intermediary como el Brent, bajó sustancialmente. El West Texas está en $109 el barril, ayer estaba en 124. El Brent, que es el petróleo en Londres, está hoy en 112 el barril, ayer era $129 el barril. ¿A qué responde esto? No estamos claros, probablemente de este acercamiento nuevo entre Venezuela y Estados Unidos, y también la Unión, la UAE, los Estados Árabes Unidos, anunciaron que aumentarán la producción de petróleo. Yo voy a dejar hasta aquí esta actualización del tema ucraniano porque tenemos ya al invitado en línea, pero mañana seguimos con este resumen. Pero estamos en época de impuestos y planillas, así que tenemos con nosotros una vez más al encargado del Tesoro puertorriqueño. Bienvenido, secretario de Hacienda, Francisco Párez, que es la que hay. Saludos, Luis, gracias por la oportunidad y saludos a todos los que nos sintonizan. Bueno, estamos en el famoso tax season, pero antes de hablar de los eventos típicos de esta época, vamos rapidito. ¿Cómo van los recaudos del gobierno ya que estamos culminando el tercer trimestre del año fiscal? Pues mira, ya mirando a febrero, números preliminares y ya utilizando la proyección revisada por la Junta, estamos aproximadamente como unos 300 millones por encima de la proyección. Yo he indicado que nosotros, incluso cuando la Junta revisó su proyección, pues entendíamos que había mucha probabilidad que superemos esa proyección revisada por varios cientos de millones de dólares. Obviamente hay que verificar, tenemos, ¿verdad?, que monitorear el desarrollo de los eventos bélicos en Ucrania y cómo esto afecta a la economía global. Definitivamente es un ejercicio que ya nuestro equipo está monitoreando, pero no creo que los recaudos vayan a ser un contratiempo para cumplir con nuestras obligaciones que incluyen ahora, ¿verdad?, el servicio a la deuda como parte de la confirmación del plan de ajuste. Ojalá esta tendencia se mantenga y que el año fiscal entrante también estemos por encima de los recaudos, ¿no? Es algo relativamente nuevo en nuestro panorama fiscal, pero ojalá se convierta en costumbre, secretario. Y le pregunto en cuanto al estatus de las planillas y los reintegros, ¿cómo van esos números hoy, 9 de marzo? Pues miren, ya se han radicado 537,000 planillas de contribución sobre ingresos. Estos son 80,000 más que para el año contributivo 2020, el año anterior. Así las cosas, pues ya nosotros hemos pagado unas 334,000 reintegros con un monto de $606 millones aproximadamente. De estos reintegros o de estas planillas reintegradas, 312,000 contenían crédito por trabajo y la totalidad de créditos, o 233,000, perdona, tenían el crédito por trabajo y de esos 600 millones, 450 millones corresponden al programa de crédito por trabajo. Así que una cantidad significativa. Yo sabía, ¿verdad? Dejé que las personas, ¿verdad?, ejercieran su derecho a la libre expresión y criticaran el proceso de crédito por trabajo, pero ya lo que estábamos trabajando a través de Suri y la comunicación con la ciudadanía, pues sabíamos que el programa iba a ser un éxito y que con toda probabilidad lleguemos a los 800 millones de la primera. O sea que básicamente de todo lo que se ha reintegrado hasta ahora, casi el 60 y pico % del dinero es crédito por trabajo.
Exactamente. Qué bien. Fíjate, me sorprenden esos números porque yo estoy un poco preocupado, no sé cuánto ha calado el mensaje en la ciudadanía de que está disponible este crédito por trabajo, así que hablemos específicamente de eso. Lo más nuevo en esta época de planillas es que por primera vez en Puerto Rico aplica en igualdad de condiciones el crédito por trabajo que aplica a nivel federal, incluyendo también el crédito que se da por hijo. En Puerto Rico por muchas décadas había ese crédito disponible para ciertas personas que tenían 3 o más hijos, etcétera. Era un grupo muy reducido y entiendo que todavía hay una percepción allá afuera que solamente le aplica a ese grupo. Así que, secretario, desde el principio, ¿de qué se trata este crédito por trabajo y quién en teoría lo puede solicitar? El crédito por trabajo es un crédito reintegrable, que significa que si el crédito excede tu cantidad o responsabilidad contributiva, se convierte en un reintegro, un cheque, un depósito del Departamento de Hacienda a los participantes. ¿Quiénes pueden participar? Pues personas asalariadas, personas que trabajan por cuenta propia con registro de comerciante vigente el 31 de diciembre de 2021 y que hayan recibido alguna informativa por servicios profesionales o por pagos electrónicos, y algunos pensionados. Así las cosas, el crédito comienza en unos $1,500 para aquellos que no tienen dependientes, $3,500 para los que tienen un dependiente, $5,500 para los que tienen 2 dependientes y $6,500 para los que tienen 3 dependientes. En la medida en que va generando más ingresos, por regla general, ese crédito se va reduciendo de manera progresiva hasta desvanecerse en su totalidad. Pero, por ejemplo, tú puedes tener una madre soltera que generó unos $19,000 y al tener 2 dependientes, pues recibió $5,500 de reintegro como consecuencia del crédito por trabajo. De igual manera, personas que generan $10,000, $15,000 y que no tengan dependientes podrían recibir una cantidad significativa de este crédito. Así que mi recomendación, hay varios servicios de calculadora, yo recomiendo que se utilice el de la página de la Fortaleza, que ha estado validado por funcionarios del Departamento de Hacienda en cuanto al cálculo, la corrección del cálculo. Pueden acudir ahí a base de... ¿En la página, en el website de Fortaleza? Correcto. Pueden ir al website de Fortaleza, calcular, y le va a ayudar a calcular lo que sería el CTC y el crédito por trabajo. Crédito por trabajo es radicando tu planilla de contribución sobre ingresos, y ya tanto los proveedores privados como la plataforma Suri están diseñadas para computarle ese crédito por trabajo al contribuyente, de manera tal, sé que puede ser una fórmula un poco complicada, pero ya está totalmente automatizado a nivel del sistema y no hay muchos contratiempos que puedan enfrentar los contribuyentes a la hora de solicitar el mismo. Estoy aquí en la página de Fortaleza, en efecto, tiene que ir a la Fortaleza, a la sección de programas e iniciativas, y ahí va a crédito por trabajo y está la calculadora aquí. Voy a hacer el cálculo fuera del aire. A ver, yo estoy bastante seguro que como no tengo dependientes, creo que no me toca nada, pero bueno, de la esperanza es el último que se pierde, secretario. Entonces, va a haber un esfuerzo en la calle, va a haber lugares donde las personas pueden llenar esto. Es bien importante, si usted no lo solicita, el dinero se pierde, ¿no? Y si yo, por ejemplo, si yo fuera alcalde o legislador, estaría dándole a este tema duro, porque al final del día es dinero que va a entrar a la economía y que se va a gastar en mi pueblo, en mi distrito. Tiene que, si usted llena la planilla, si no la llena, se pierde ese dinero, ¿correcto? Correcto, tiene que llenar una planilla, puede radicar una prórroga y tener la estructura para solicitarlo, pero mi recomendación es que radique la planilla lo antes posible. Esto, por regla general, son planillas que acaban en posición de reintegro, así que mi recomendación es que me arranquen la mano a la brevedad posible. Secretario, me preguntan por Twitter que cuáles son los dependientes cualificados. ¿Son solo menores o también aplican pues ancianos, padres que uno cuida, etcétera? Deben ser hijos, descendientes directos del contribuyente o de la pareja, y deben ser 18 años o menos, a menos que sean estudiantes, en cuyo caso la edad puede ascender a 25 años. Ok, perfecto. Y bueno, secretario, ya para despedirnos, hace, no sé si ya cumplió un mes, poquito, quizás un mes, se inauguró la nueva plataforma de, como usted le dice, su amiga Suri. ¿Cómo ha sido la transición? Conozco algunas historias de horror, he visto algunos posts en el grupo de Facebook de abogados de Puerto Rico, algunos positivos de cosas buenas, otros negativos que se les borraron algunas cosas. ¿Cómo ha sido el rendimiento del nuevo Suri? Pues mira, actualmente es la plataforma más utilizada para radicar planillas.
cerca del, ¿verdad?, de 182,000 planillas de las 537,000 se han radicado a través de Suri. Nosotros llevamos unas encuestas cuando los contribuyentes acaban el trámite, que nos den de la escala del 1 al 5, 5 siendo muy fácil el trámite, y hasta el momento en promedio estamos teniendo de 4.5 a 4.6, así que, ¿verdad?, bastante supera nuestras expectativas. Entendíamos que íbamos a alcanzar un 3 de 5, pero al llegar al 4.5, pues definitivamente algo que supera por bastante, y uno lo puede comparar con los ratings que le dan del 1 al 5 a aplicaciones como Facebook y Twitter. Pues definitivamente un gran logro de parte del Departamento de Hacienda. Así las cosas, pues ya lo han visto a nivel de los reintegros, lo que ha ocurrido en el proceso. La intención de este cambio era hacerlo un poco más moderno, más ágil, un poco más user-friendly, perdonen el anglicismo, pero definitivamente hay espacio siempre para mejorar y nosotros no descansamos. Hay varias cosas que queremos mejorar ya para el ciclo contributivo que viene. Mirar el feedback de aquellos usuarios que no son incidentales, que típicamente y mensualmente entran a Suri, poder atender ya las necesidades de ellos. Estos cambios fueron más hechos por aquellos contribuyentes que no tienen conocimientos de materia contributiva. Queremos ya también poder ayudar en el próximo ciclo contributivo a aquellos que son contables, especialistas, que a pesar de que se hicieron unas modificaciones ahora, todavía hay bastante que podemos mejorar, y hacia ahí va la ruta. Yo creo que Suri pues fue una de las decisiones más acertadas en administración contributiva en los pasados 25 años, y definitivamente algo que nosotros nos tomamos muy en serio, y sabemos que gran parte del éxito que podamos tener en un ciclo contributivo depende de la efectividad de nuestro sistema. Yo estoy de acuerdo con usted en cuanto a eso. Yo soy empresario hace 11 años y lo he dicho varias veces. Antes uno tenía que ir a Hacienda por lo menos 1 o 2 veces al año, y yo ahora no voy a Hacienda hace 5 o 6 años, todo lo resuelvo online. A veces tengo problemas, claro que sí, a veces tengo que buscar ayuda técnica, pero la diferencia se nota, y pues nada, esperamos que siga mejorando. Secretario, a ver si podemos hablar una vez más antes del 18 de abril. Seguro que sí, cuenten conmigo. Muchas bendiciones. Bueno, pues igual a usted, que la pase bien, cuídese mucho. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más en ¿Qué es la que hay? Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Ella es abogada, feminista, férrea activista de los derechos humanos y la primera representante por acumulación de su partido. Él es un abogado, notario, presidente de la Comisión de lo Jurídico y desde el corazón de la montaña representa al Distrito 26. ¿Qué es la que hay? Presenta el panel Sangre Nueva con la licenciada Mariana Nogales y el licenciado Orlando Aponte. Como todos los miércoles, conversamos con una legisladora y un legislador que recién comienzan sus carreras políticas en el panel Sangre Nueva. Con nosotros, la representante por acumulación del movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales. ¿Qué es la que hay, Mariana? Pues todo bien, Luis, y saludos a ti y a Orlando y a todas las personas que nos escuchan. Bueno, también está con nosotros representando a los pueblos de Barranquitas, Orocovis, Villalba y Coamo por el Partido Popular Democrático, el representante Orlando Aponte. ¿Qué es la que hay, Orlando? Hola, saludos, todo bien, un gusto estar con ustedes nuevamente. Saludos a Mariana y a la gente que nos escucha. Todo muy bien, representante. Bueno, lo que parecía un negocio cerrado desde el 2019, ahora es total incertidumbre. Hablo, por supuesto, del acuerdo con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica que se había alcanzado la administración, y que hasta ayer tanto la Junta como el gobierno central defendían como apropiado. Todo cambió cuando el gobernador anunció en la tarde del martes que retiraba el consentimiento de AFAF al acuerdo y que era tiempo de revisitar el mismo. Horas más tarde, para sorpresa mía, no sé si para sorpresa de ustedes, la Junta de Control Fiscal se unió al pedido del gobernador. Dijo que estaba de acuerdo en que se retirara el RSA, que es el nombre con el que se le conoce al acuerdo, y aprovechó en su carta para echarle la culpa a la legislatura por rehusarse a aprobar el acuerdo original y diciendo, bueno, pues como la legislatura no lo va a aprobar, hay que tirar esto al zafacón. Mariana, ¿qué está pasando aquí? Pues mira, Luis, yo creo que aquí
lo que ocurre es un cambio sustancial en las circunstancias. Y yo creo que puede ir para cualquiera de los dos lados. Hay un cambio sustancial en las circunstancias globales. Sin duda, y lo menciona, yo me imagino que con otra perspectiva muy distinta a la mía, el conflicto de Ucrania lo menciona la Junta de Control Fiscal, claro. Pero sin efecto, al margen de cuáles son las razones y quién tiene la razón o no tiene la razón, sí hay un problema con ese conflicto entre Rusia y Ucrania en términos energéticos, y cómo la interrupción del Nord Stream 2 y de la venta del gas natural de los rusos a China y a Asia en general, y que Estados Unidos esté vendiéndole el gas natural a Europa, es importante, y yo creo que va a tener un efecto en el asunto energético en Puerto Rico. Sabemos que hace años, no de ahora, hace años, pues la intención de los Estados Unidos y del Congreso de los Estados Unidos es gasificar el sistema eléctrico de Puerto Rico, alegando, ¿verdad?, que es un combustible más limpio, cosa que es falso. Véase el fracking, que es una forma muy contaminante de obtener el gas natural. Y entonces hay algo que todavía no le hemos puesto el dedo encima, pero yo creo que la investigación sobre la emisión de bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica, que se supone que empiece a correr en la legislatura, podría darnos un poco más de luz. Pero hay un cambio de circunstancias. Hola. Todavía yo no voy a atender una entrevista y me incorporo con Orlando, ponte mute. Perdóname, Mariana, continúa. Sí, lo que podríamos ver es si al final el acuerdo recorta ese 30 y pico de %, si recorta más o recorta menos. Puede ocurrir que los bonistas dijeron no, ahora la situación está más fea en términos económicos, Estados Unidos está en una situación económica difícil, la inflación está disparada y el recorte de 32% no es bueno para nosotros, queremos más. Esa es una posibilidad. Y la otra es que la Junta haya visto que puede haber alguna, eso, no sé, le estoy escribiendo buena fe que no tiene la Junta, pero si hubiese algún tipo de ilegalidad en toda la emisión de la deuda, que yo entiendo que sí, podrían estar considerando eso para apretar más las tuercas de los bonistas y exigir un recorte mayor. Yo ayer hablé un poco de eso. Yo coincido plenamente, la situación ha cambiado y tratar de imponernos un acuerdo que se llegó en el 2019 cuando el precio del petróleo era otra cosa, con un acuerdo ahora, y tratar de imponernos un acuerdo que le aumenta 4 centavos al kilovatio hora, así porque sí, para pagarle a los bonistas, me parece que es insostenible a estas alturas. Y yo quisiera también pensar como tú, Mariana, que el ambiente está para borrar la deuda ilegal de energía eléctrica, específicamente toda la deuda que se emitió desde el 2010 al 2014 bajo la administración de Luis Fortuño y la administración de Alejandro García Padilla, que es deuda que bajo cualquier circunstancia se emitió con base errónea, sin que la Autoridad de Energía Eléctrica tuviera capacidad de pagar. Me parece que este es el momento. Ahora, me preocupa el calendario tan apretado y me preocupa también, y te pregunto, Orlando, yo especulo, viendo la movida del Ejecutivo y la reacción rápida de la Junta de echarle la culpa a la legislatura, que aquí hay algún tipo de triangulación y que lo que quiere la Junta y el gobernador Pierluisi con esta movida es sacar a la legislatura del medio. Te pregunto, ¿estás de acuerdo con mi apreciación de que quieren sacar a la legislatura? Y segundo, ¿se puede sacar a la legislatura de la reestructuración de la deuda de energía eléctrica? Bueno, pero la primera pregunta es que todo apunta a que sí, porque es que se veía que era algo como orquestado. De hecho, nosotros los legisladores sostuvimos una reunión hace poco menos de 2 semanas con Natalie Yaresco y parte, ¿no?, del personal asesor de la Junta con relación a este tema, porque la Junta y Natalie le vendieron a la legislatura que este era el mejor acuerdo que se podía llegar para reestructurar la deuda de energía eléctrica. Como saben ustedes y como sabrán el pueblo de Puerto Rico,
La Cámara de Representantes ha sido una voz fuerte, fiscalizadora en cuanto a muchos temas que tengan que ver con presupuesto, obviamente, pero también con Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica. Precisamente la Comisión de Energía ha estado bien atenta de contrato de Luma, las operaciones, los gastos, y estábamos al pendiente de este acuerdo que se formalizó desde el 2019, pero no se vino a implementar o no se somete sino hasta ahora. Y yo creo que el feedback que recibió la directora ejecutiva de la Junta, Nate Yaresco, por parte de los legisladores, es que no estamos de acuerdo en una clase de aumento y vamos a lucharlo. O sea, y otro tipo, no solamente aumentos, sino también se habla de unos impuestos adicionales para aquellas personas que pretendan poco a poco salirse de la red de energía eléctrica. Entiéndase, aquellos que colocan paneles solares, otro tipo de sistema de producción de energía, se le estaría cobrando un cargo por desconectarse. Pues, si se logra un acuerdo con los bonistas, hay que pagar de cualquier forma. Y en la medida en que poco a poco las personas se sigan saliendo de la red por los próximos 40 años, el peso, la carga del costo de energía, ¿no?, del pago de la deuda a los bonistas, pues iba a caer en manos de pocas personas. Y para evitar eso, la Junta quiere que si alguien se quiere desconectar, pues eso tenga un costo y como quiera se tengan que pagar a los acreedores. No vieron, yo creo que ellos, pues, a todas luces, entienden que esta legislatura no va a permitir eso, no va a aprobar impuestos, no va a, en lugar de favorecer o promover que la gente se vaya desconectando y vaya creando su propia energía y vaya usando otro tipo de tecnologías para tener mejores formas de obtener o producir energía eléctrica, nosotros queremos promover eso. Nosotros no vamos a aprobar nada que vaya a penalizar eso. Entonces, pues por eso definitivamente es que yo creo que se están llegando a algún tipo de acuerdo tras bastidores entre el Ejecutivo, AFAF, el gobernador y la Junta, para que la legislatura no tenga pues, participación y que sea algo como él ha solido hacer. El gobernador ha demostrado que quiere gobernar por decreto, así lo hizo con el manejo de la pandemia, del COVID, cierre de negocios. De hecho, ahora mismo el Senado no le ha dado el visto bueno y no ha dado el consentimiento para algunos nombramientos y aún así él quiere imponerse. Pues esto yo creo que es otra demostración más que aún cuando él sabe que la política pública y la emisión de deuda precisamente, o los acuerdos relacionados con las deudas del gobierno, corporaciones públicas que son criaturas del gobierno y de la legislatura, necesita el consentimiento. Yo lo que creo es que ellos van a tratar de hacerlo a espaldas de la legislatura. Ellos van a querer imponer nuevos impuestos y van a decir que es por falta de acción de la legislatura, pero es que la legislatura no va a actuar para imponer nuevas gravámenes, contribuciones o impuestos. Así que creo que ellos se están moviendo en esa dirección, pero y con esto te contesto la segunda pregunta, realmente para los bonistas no les conviene que un acuerdo no goce del respaldo de la Asamblea Legislativa o de la legislatura, porque los bonos o la seguridad en el pago de esos bonos no va a contar o no va a estar refrendado con una Asamblea Legislativa que a su vez es la representación del pueblo. Así que no es lo mismo que sea un gobernador de que por fiat legislativa porque lo desea así, llega a unos acuerdos, que sea el gobierno representado por la Asamblea Legislativa. Así que ya veremos, pero por lo menos por acá, por parte de la legislatura, no estamos de acuerdo en ese plan de ajuste de autoridad, y qué bueno que el gobernador, ¿verdad?, de una manera desautorizó el que había llegado a FAF, el propio Marmarrero y Ricardo Rosselló en el 2019. De hecho, lo interesante de esta nueva circunstancia es que vamos a saber rápido, porque la juez Swain puso un calendario apretado de 55 días para que las partes se pongan de acuerdo, y hasta la fecha la juez Swain ha sido bastante clara en el tema del plan de ajuste de la deuda del gobierno central, de que la legislatura es la parte indispensable. Veremos cómo eso se desarrolla. Nosotros vamos a una pausa y cuando regresemos en el panel Sangre Nueva hablamos de la reforma laboral y de el nombramiento del señor Enrique Volkers en la Fortaleza. No se vaya nadie, que la calle continúa. Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico.
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Regresamos y seguimos conversando en el panel Sangre Nueva con la representante Mariana Nogales y el representante Orlando Aponte. Bueno, el viernes tarde, luego de este programa, el gobernador vetó la reforma laboral y la Cámara, bueno, pues le tomó la palabra al gobernador, dice que había unos errores técnicos y ayer la Cámara aprobó una nueva versión de la reforma a la reforma laboral, atendiendo esos errores, presumo yo. El proceso de votación fue casi unánime, solo 2 votos en contra, el voto de Denis Márquez del PIB y de la representante de Proyecto Dignidad. Mariana, un poquito explícanos en qué consiste esta nueva versión y ¿crees que se mantendrá el compromiso con la fortaleza de que la firmarán si se la envía al Senado? Pues mira, bueno, uno nunca tiene la certeza de nada, ¿verdad? Pero yo entiendo que el voto de la delegación PNP podría ser un fuerte indicador de que con esas enmiendas sería firmada. Nosotros vamos a presentar un voto explicativo de las razones por las cuales le votamos a favor, y en términos generales pues le votamos a favor porque hay unas mejoras en cuanto a lo que se aprobó, los derechos laborales. No es una derogación completa de la reforma laboral. Y a mí sobre todo pues me preocupó que hay unos asuntos que tienen que ver con los días de vacaciones y enfermedad que para mí pues no son justicia completa para los empleados. Pero en el caso de los empleados a tiempo parcial, que anterior incluso a la reforma laboral, la reforma refiriéndome a la del 2017, no tenían ningunos beneficios de enfermedad y de licencias por vacaciones, por enfermedad y vacaciones, pues ahora tienen algo, pero es bastante poco. O sea, uno pensaría que un empleado a tiempo parcial que tenga 3 días al año de vacaciones, ¿cuánto puede más o menos descansar y recomponerse en ese breve espacio de tiempo? Pero nos complace que el término prescriptivo para todas las acciones se haya establecido en 3 años. Anteriormente pues habían unas acciones que estaban a 1 año y otras acciones estaban a 3 años, la del despido injustificado, y eso se cambió a 1 año en la reforma laboral, o sea, la del 2017, y nuevamente entonces se establece como término el de los 3 años, y eso nos parece bien. El tiempo y medio como pago para las horas extra, pues no es lo que queríamos. Nosotros hubiéramos querido que se pusiera el tiempo doble, pero también pues es un adelanto en comparación con la reforma laboral. Y pues todas las disposiciones que tienen que ver con el despido injustificado, que vuelve a protegerse al empleado y a establecerse la presunción a favor del empleado, ¿verdad? Que está a tono con los principios del derecho laboral, que si mal no recuerdo era indubia pro operario, y quiere decir pues en caso de duda se resuelve a favor del empleado. Correcto, la parte con menos poder. ¿Cómo? De la parte con menos poder. Exacto, eso es lo que la gente tiene que entender en términos del derecho laboral, que se establece precisamente para crear algún tipo de balance entre la parte más débil, porque sin duda ningún empleado puede ir donde el patrono a imponerle las condiciones de trabajo. Ocurre viceversa. Quien establece cuál es el horario, etcétera, pues es el patrono. Y entonces pues se supone que el gobierno trabaje para restablecer o intentar establecer un balance. Y entonces pues el balance realmente es el que trata de hacer el gobierno a favor del empleado.
Y tengo un poco de diferencia en la apreciación de que hay que establecer un balance entre las partes. No es así. El balance no es entre los empleados y los patronos. El balance es el que trata de establecer el gobierno a favor del empleado. Exacto. Pero sí, porque pues, nunca va a haber balance en una relación tan desbalanceada donde el poder está todo del lado del patrono. O sea, para eso está el gobierno, para entrar a defender a los que no tienen poder. Exacto. Y te pregunto, Orlando, en general sobre la reforma laboral, sí, pero ayer aquí en Radio Isla, el presidente de Azores, Mateo Sidre, dijo que hay 3,000 plazas de empleo vacantes en los restaurantes en Puerto Rico. El PUA se acabó en septiembre, se aumentó el salario mínimo en enero, porque hay tantas plazas vacantes. ¿Qué está pasando en Puerto Rico? Bueno, yo creo que no se trata de que la gente no quiera trabajar. Realmente el puertorriqueño trabaja y eso lo vimos pues después de los pasados diferentes fenómenos atmosféricos, situaciones que la gente se ha tenido que levantar. Sin embargo, no es menos cierto de que a veces para ciertas personas que están cobrando, como el caso de los empleados que trabajan en restaurantes, un subsalario de apenas $2 la hora, pues no es costo efectivo trabajar. Para darte un ejemplo, en el caso nuestro, yo en el día de hoy salgo de Barranquita, echo gasolina, $75. Luego voy al Departamento de la Vivienda, a una reunión con el secretario, atender unas situaciones del pueblo de Cuamo, cojo un montón de peajes. Estoy ahora mismo en Villalba atendiendo una situación en apeaderos, problemas de agua, carretera. Cuando al final del día uno verifica cuánto uno gasta en gasolina, en peaje, en comida, almuerzo, ni siquiera el $8.50 a la hora es suficiente para que uno pueda volver y tener la gasolina para el día de mañana, ¿verdad? Y cumplir con las obligaciones. Pues eso mismo sucede con la gente que trabaja en restaurantes, aquellos meseros, en hoteles, en lugares donde viven apenas cobrando $2 la hora y esperando que el comensal, el cliente, pues aporte una propina para poder subsidiar o equiparar ese salario mínimo. Hay personas que si llegan a trabajar ganándose al $8.50 a la hora, le van a quitar ayudas, le van a quitar cupones de alimentos, le van a quitar ayuda económica para el pago, subsidio de renta, un sinnúmero de ayudas, plan médico. Pues entonces no es negocio, no es que no quieran trabajar, pero yo les garantizo, y eso no lo digo yo, eso lo dijo el presidente de Estados Unidos recientemente, hay un problema de desempleo, hay un problema de que hay muchas plazas disponibles para que la gente trabaje, pero muchos patrones, muchos empresarios no están dispuestos a pagarles salarios justos, salarios dignos, y por eso es que evidentemente tienen muchas vacantes, muchas plazas, muchos espacios disponibles para que gente pueda trabajar. Yo les garantizo que si, por ejemplo, el presidente de Azores deja de cabildear tanto en contra si no logramos el 8.50, si no logramos un salario digno de al menos el salario mínimo federal o el salario mínimo ahora en Puerto Rico que supera el federal, pues al menos subirle algo que sea sustancial para que entonces la gente pues se sienta que es costo efectivo, levantarse temprano, madrugar, pagar gasolina, peaje, el costo del día a día para entonces formar parte de la clase trabajadora. Pero si no lo hacen, si ellos están pagando solamente $2 la hora, no pueden esperar que entonces la gente esté allí haciendo fila para obtener empleo. A mí lo más que me choca de las expresiones de Mateo Sidre de ayer es que hace una semana vino también aquí a Radio Isla y le dijo que los meseros en Puerto Rico se ganan $18 la hora en promedio. Entonces, ¿cómo es que si alguien ganándose $18 la hora hay 3,000 plazas vacantes? La gente no se quiere ganar $18 la hora. Obviamente algo no cuadra aquí. Mariana, un comentario final y nos despedimos. Sí, pues mira, quería decir sobre ese dato de los 3,000 empleados, y esto es algo que hay que cuestionar porque ya nos dimos cuenta que los datos que utiliza Azores no son datos confiables. Y las estadísticas que levanta el Departamento del Trabajo, pues no son tampoco unas estadísticas exactas. Así que pues habría que ver si para la próxima vista pública, a lo mejor para la próxima entrevista tuya del señor Sidre, que es de Azores y es, ¿verdad?, el hijo de Manuel Sidre, el del Departamento de Desarrollo Económico, a lo mejor hay que traerle una cajita de Kleenex. Yo creo que eso le funcionaría mejor. A llorar para maternidad. Mariana Nogales, gracias por estar aquí. Gracias a ti, buenas tardes a todos.
Orlando Aponte, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, hasta la próxima semana. Un abrazo a ambos, cuídense. Bueno, y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros, que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.